El silencio no existe en un corazón que late a 1000 revoluciones por minuto. Aunque la imponente puerta de caoba me separaba de los 300 invitados que esperaban mi entrada, mi mente no era un templo de paz. Era una orquesta sinfónica tocando una pieza frenética en fortísimo. Y por alguna razón que aún no logro descifrar, esa pieza sonaba menos a júbilo, y más a una lúgubre marcha. Me llamo Aurora, y este era el día más importante de mi vida. Iba a convertirme en la esposa de Elías, el hombre que, según yo, era la encarnación de la perfección. Alto, con una sonrisa que desarma glaciares y una inteligencia que me hacía sentir continuamente fascinada. Nuestro amor no había sido un relámpago, sino una lenta y cálida marea que me había cubierto por completo. A mi lado, ajustando el encaje de mi velo, estaba Valeria, mi hermana y dama de honor. Valeria era una obra de arte, con un brillo que atraía todas las miradas, un brillo que yo siempre admiré sin envidia, o eso creía. Era mi roca, mi confidente, la única persona que había visto las grietas en mi armadura y las había besado para sanarlas. O eso también creía. «Estás temblando, Auri», susurró Valeria, sus dedos fríos sobre mis hombros. Su voz era meliflua, suave, como el champán que pronto brindaría por mi felicidad. «Respira. Es el día que has soñado. Elías está radiante. Ve y tómalo». Esa voz, esa familiaridad me calmó. Era la voz de la verdad. Ella y Elías eran inseparables, claro, como cuñados, como los dos pilares de mi vida. Me habían ayudado juntos a planear cada minúsculo detalle de este evento faraónico. Desde las orquídeas blancas hasta la música de cuerda que ahora flotaba suavemente en el aire. La marcha nupcial comenzó. La puerta se abrió. La luz de la tarde inundó el pasillo, y todo se desvaneció excepto él. Elías, de pie al final del altar, con los ojos llenos de una intensidad que me cortó el aliento. Sus ojos, azul gélido, me prometían una eternidad de dicha. Mis pasos eran lentos, medidos, cada uno un juramento de fe y amor. Llegué a su lado. El sacerdote comenzó a hablar sobre el amor incondicional, la confianza y la unión sagrada. La ceremonia avanzó en una neblina de emoción hasta que llegó el momento de los votos, el punto culminante de la promesa. Elías tomó mis manos, sus palmas cálidas contra las mías. «Aurora», dijo con una voz profunda, cargada de emoción. «Te doy mi vida, mi amor, mi futuro. Prometo honrarte, cuidarte, y anteponerte a cualquier otra cosa, a cualquier persona, por el resto de mi vida». Mis lágrimas se derramaron. Era perfecto. Era real. Pronuncié mis votos con la misma convicción. El sacerdote dijo las palabras mágicas. «Ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». El beso fue un fuego artificial. La gente aplaudió, las campanas repicaron, y el mundo giró en el eje de nuestra felicidad recién estrenada. Pero la revelación, la traición que definiría el resto de mi existencia, no llegó en el altar. Llegó 2 horas más tarde, durante el tumulto de la recepción, bajo el brillo cegador de las arañas de cristal, y entre el murmullo alegre de los invitados. Me había escabullido un momento para retocar mi maquillaje. Necesitaba un respiro del torbellino de besos y felicitaciones. Al pasar junto a la pequeña y lujosa sala de descanso adyacente al salón, escuché un susurro. Un susurro que contenía mi nombre. Me detuve. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija oscura. «Tienes que calmarte, Valeria. Se acabó. Ya lo hicimos». Era la voz de Elías, clara, fría, y despojada de toda la pasión que acababa de mostrarme. Mi sangre se convirtió en hielo en mis venas. Pero lo que me hizo dejar de respirar por completo fue la respuesta de mi hermana. «No, Elías. No se acabó. Ella ahora es tu esposa, no lo olvidemos. ¿Crees que me gusta tener que sonreír y fingir que soy feliz por ella? Me tienes a mí. Tú y yo juntos». Ella nunca debió creer que sería su día feliz. Un silencio pesado. Luego, un sonido inconfundible, el roce de una tela fina, un gemido apenas audible, y la última frase, la que selló mi destino y mi dolor, pronunciada por mi esposo, mi nuevo esposo: «Paciencia, mi amor. El plan sigue en pie. Mañana hablaremos de la parte de la herencia. Por ahora, disfruta de lo que es nuestro». Y entonces lo vi. A través de la rendija de la puerta, la mano de Elías, no sobre el encaje de mi velo sino sobre el cabello castaño de mi hermana. Mi esposo y mi hermana. La puñalada.
El día que debía ser el más feliz se había convertido en un campo de batalla. Me tambaleé, el aire se había ido de mis pulmones. ¿La herencia? ¿Un plan? El pánico no era una opción. El shock me dio una claridad aterradora. Retrocedí silenciosamente, mi vestido de novia crujiendo como una advertencia silenciosa. Tenía que volver al salón. Tenía que sonreír. Tenía que saber lo que era nuestro. El terciopelo de la caja, el brillo del anillo. Todo era una mentira elaborada. Y yo, Aurora, la novia, era la víctima perfecta en la pieza más cruel de teatro. Volver al gran salón de baile fue la actuación más convincente que Aurora jamás representó. Cada paso que daba con su vestido de novia, que ahora se sentía como una pesada armadura, era una mentira. La sonrisa que pegó en su rostro era una mueca dolorosa, pero nadie notó el terror frío que había reemplazado al brillo nupcial en sus ojos. Cuando Elías y Valeria regresaron, se deslizaron en el torrente de la recepción con una facilidad escalofriante. Elías se acercó a Aurora, la tomó de la cintura con una mano perfectamente afectuosa y la besó en la frente. «Te he estado buscando, amor mío», susurró, pero la frase sonó hueca. En lugar de sentir el calor de su aliento, Aurora sintió el filo de su engaño. Se preguntó si toda la relación había sido un ensayo para este momento. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Desde cuándo el brillo en los ojos de Elías no era por ella sino por el acceso a su vida? Valeria se unió a ellos, sus ojos castaños, idénticos a los de Aurora, irradiando una felicidad contagiosa. Demasiado contagiosa. «Están hechos el uno para el otro», declaró Valeria, levantando una copa de champán. «Brindo por mi hermana, la mujer más generosa que conozco, y por el hombre que la hará la más feliz del mundo. ¡Que vivan los novios!». Mientras los invitados aplaudían, Aurora chocó su copa con la de su hermana. La punta del cristal rozó el de Valeria, y por un instante fugaz, Aurora vio una sombra en sus ojos, un destello de triunfo que su hermana no pudo ocultar lo suficientemente rápido. En ese momento, Aurora no sintió dolor, sintió una determinación helada. El pánico se había evaporado, reemplazado por la necesidad de supervivencia. Tenía que descubrir el plan y sobre todo la naturaleza de esa herencia que los había unido en un pacto tan vil. La herencia, un fideicomiso familiar considerable, era el catalizador. Recientemente, su abuelo, un hombre de negocios visionario, había estipulado que Aurora obtendría control total y liquidez inmediata sobre la fortuna solo después de su matrimonio. Hasta entonces, el dinero permanecía en cuentas complejas, casi intocables. La cláusula era su forma anticuada de asegurar que su nieta sentara cabeza. El matrimonio con Elías no había sido solo un acto de amor, era la llave para un imperio económico. «Paciencia, mi amor, mañana hablaremos de la parte de la herencia». Las palabras de Elías resonaron en su mente. ¿Hablarían de un divorcio rápido? ¿De una falsificación de documentos? ¿De algo peor? Aurora no podía esperar a mañana. Tenía que moverse esta noche. Observó a los conspiradores. Elías no se separaba de ella en público, manteniendo la imagen del esposo devoto. Valeria, por su parte, revoloteaba alrededor de las mesas, asegurándose de que todos estuvieran bebiendo y celebrando. Eran buenos. Eran peligrosamente buenos. Alrededor de la medianoche, Aurora puso en marcha su primer movimiento. Se inclinó sobre Elías, fingiendo un agotamiento dulce. «Cariño, el día me ha matado. El champán, el estrés, me duele un poco la cabeza. ¿Te importaría si subo a la suite antes que tú? Puedes quedarte y disfrutar con los últimos invitados. No quiero arruinar la fiesta». Elías frunció el ceño con preocupación ensayada. «De ninguna manera, Aurora. Debería acompañarte». Ella le apretó la mano. «No, en serio. Disfruta un poco más. Necesito un baño y silencio. Te espero. Y diles a todos que mañana viajamos temprano». La mención del viaje, su luna de miel planeada a Santorini, pareció tranquilizarlo. El plan de ellos, fuera cual fuese, probablemente involucraba que ella estuviera fuera del país. «Muy bien, mi dulce esposa», dijo Elías plantándole un beso largo y teatral en los labios. «No tardes en llamarme si me necesitas». Aurora sonrió, la máscara intacta, y se deslizó fuera del salón.
Mientras subía las escaleras de mármol hacia la opulenta suite nupcial que había reservado para esa única noche, su corazón dejó de latir frenético. Ahora latía con un ritmo lento y metódico, el de una máquina que se prepara para la guerra. El suite estaba lleno de flores y botellas de vino. El teléfono de la habitación, un aparato antiguo con un cable grueso, captó su atención. Si querían hablar de la herencia mañana, probablemente lo harían en el estudio de su nuevo hogar. Pero ¿y si ya tenían documentos, o un borrador de su plan, escondido en sus pertenencias? Aurora se dirigió al equipaje que Elías había subido, supuestamente con sus cosas para el viaje. No podía perder ni un segundo. La noche no era de amor, era de espionaje. Y su vestido de novia, sucio de tierra invisible y lágrimas secas, era su uniforme de combate. Tenía que encontrar la prueba antes de que ellos encontraran el momento de ejecutar el clímax de su traición. Aurora arrancó el pesado velo de su cabeza y lo arrojó sobre la cama, sintiéndose por fin liberada de su disfraz. Su mente era una calculadora, procesando cada detalle que había escuchado, cada sonrisa falsa que había recibido. Elías había subido el equipaje, no para ella sino para su plan. Con las manos temblándole apenas, se lanzó sobre el maletín de cuero de Elías. No era la típica maleta de viaje, era un maletín rígido, con un aspecto demasiado formal para una luna de miel. Estaba asegurado con un candado de combinación de 3 dígitos. Sabía que no tendría tiempo de adivinar. La fiesta en el piso de abajo estaba muriendo, y en cualquier momento, Elías se excusaría para subir. El tiempo era su enemigo más cruel. Se arrodilló, empujando los dedos entre los pliegues de la piel del maletín, buscando un compartimento oculto. Lo encontró. Una pequeña cremallera bajo el asa, estaba cosida de manera sutil, casi imperceptible. Dentro no había un cuchillo ni un arma, sino algo mucho más frío y aterrador. Una llave de hotel. No de la suite nupcial, sino de otra habitación en el mismo hotel. Un lugar de reunión secreto. Y al lado, un pequeño pendrive metálico. No podía ir a la habitación, no ahora. Necesitaba el contenido del pendrive. Rápidamente, se levantó y localizó la laptop que había traído para revisar correos de trabajo antes del viaje. Su vestido era un estorbo, pero el miedo le daba la fuerza. Lo conectó y, mientras la computadora reconocía el dispositivo, Aurora se acercó a la puerta y deslizó el seguro. Era una medida inútil, pero le daba un segundo de ventaja. Abrió la carpeta del pendrive. Solo había un archivo, titulado con un código incomprensible, Operación Fénix 4 de la mañana final. Hizo doble clic. Lo que vio no era solo un plan para robar dinero, era un guión maquiavélico de su aniquilación. El documento detallaba la transferencia total de la herencia que se haría efectiva a las 9 de la mañana del día siguiente, en cuanto los abogados recibieran los documentos de matrimonio certificados. La parte de Valeria era una comisión del 30% por facilitar el acceso a Aurora y neutralizarla durante las etapas cruciales. La línea que hizo que sus pulmones colapsaran fue esta. En Santorini, 48 horas después de la transferencia, el cuerpo será difícil de rastrear. El informe de accidente en el yate cerrará el caso. Documentos de divorcio post-mortem prefirmados. No querían un divorcio, querían su muerte. El viaje a Santorini no era una luna de miel, era el escenario de su asesinato. Un escalofrío recorrió la habitación. Aurora escuchó un clic suave en la cerradura. Se giró. La puerta no se abrió. Pero el cerrajero del hotel, un hombre robusto al que había visto en el lobby más temprano, estaba forcejeando con la cerradura. ¿Quién es?, gritó Aurora, forzando su voz a sonar autoritaria. Servicio de mantenimiento, señora, dijo el hombre con voz áspera. El señor Elías envió a revisar el seguro. Dice que está defectuoso. Ella se dio cuenta. Elías había visto la luz de la suite, y había sabido que su dulce esposa no estaba durmiendo. Estaba en camino. Aurora corrió hacia el balcón de la suite, buscando desesperadamente una salida, un escondite. El cerrajero logró desbloquear la puerta con un golpe seco, y ésta se abrió de golpe. Pero no fue el cerrajero quien entró. Fue Elías, seguido de cerca por Valeria. Elías sonreía, pero no era su sonrisa encantadora habitual. Era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. Detrás de él, Valeria cerró la puerta con un suave empujón. Sus ojos, que antes eran espejos de Aurora, ahora eran pozos de desprecio frío. ¿Buscando algo, esposa?,
La voz de Elias se había vuelto acerada. El pendrive aún colgaba de la laptop. No tenía tiempo de ocultarlo. Valeria se burló, apoyándose en la puerta. Pensé que estabas enferma, hermanita. Pero veo que tu salud está perfectamente intacta para husmear en el equipaje de tu marido. Aurora se puso de pie, su corazón latiendo tan fuerte que creyó que rompería sus costillas. Apretó la tela de su vestido de novia, que ahora se sentía como una mortal mortaja. Sé sobre Santorini. Sé sobre la Operación Fénix, espetó Aurora, la verdad saliendo como lava hirviendo. Y sé que esto no es sobre la herencia, es sobre deshacerse de la llave después de abrir la caja fuerte. Elías dejó de sonreír. Su expresión se volvió inerte, vacía. Caminó lentamente hacia ella, cada paso despojando la habitación de toda calidez. «Qué lástima, Aurora», dijo, con una calma espeluznante. «Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien. El plan era sencillo. El viaje era tu final. Pero si lo has descubierto, tendremos que adelantar el calendario». Señales de peligro se encendieron en la mente de Aurora. Intentó correr hacia el teléfono. Elías fue más rápido. La tomó del brazo con una fuerza que le hizo ver estrellas. La máscara se había caído por completo. Estaba sola. Estaba acorralada. El clímax no era el beso en el altar sino el forcejeo en la suite. Bajo la luz de las arañas de cristal, Valeria se acercó, sosteniendo la botella de champán que antes había usado para brindar por su felicidad. «No te preocupes, Auri. Siempre serás la hermana que hizo el sacrificio. El final será rápido. Y muy silencioso». Elías la sujetaba con una garra de acero, el rostro desfigurado por una rabia que nunca había permitido que ella viera. La imagen del hombre perfecto se había pulverizado dejando solo la cáscara vacía de un sociópata. Valeria avanzaba con la botella de champán, y bajo la luz de las arañas de cristal, el vidrio se convirtió en un arma de ejecución. «Nunca te quisimos, Aurora. Solo fuiste el puente. Pero tranquila, te daremos un final a la altura de tu cuento de hadas», siseó Valeria. Justo cuando Valeria levantó el brazo para asestar el golpe final, Aurora actuó. No con fuerza bruta, sino con el instinto de una bestia acorralada. Sus ojos se fijaron no en sus agresores, sino en la laptop que aún tenía el pendrive conectado. «Elías, mira», gritó Aurora, no por pánico, sino para distraerlo. Con un giro violento de cadera, que aprovechó la inercia del agarre de Elías, logró que su pesado vestido de novia golpeara la mesita de noche junto a la cama, derribando un florero de porcelana. El estruendo no fue lo que la salvó, sino el instante de vacilación en Elías, que desvió la mirada hacia el ruido. En ese segundo, Aurora tiró de su brazo con todas sus fuerzas, liberándose de su agarre. Se lanzó hacia la laptop arrancando el pendrive con un tirón brutal, la punta metálica clavándose dolorosamente en su palma. «Se lo envié a papá hace 10 minutos. Todo», mintió, con la voz temblando por la adrenalina pero sonando lo suficientemente convincente. «El plan, los documentos, todo está en manos de la policía. Se acabó». Fue una mentira descarada, pero sembró la duda, el único enemigo real de su plan calculado. El rostro de Elías palideció bajo el bronceado perfecto. Su rabia se transformó en un pánico ciego por la pérdida del control. Dejó a un lado la idea de matarla rápidamente en la suite y se dirigió hacia el maletín. «Asegúrate de que no salga de aquí, Valeria. Voy por el maletín y el celular», gritó Elías. Valeria, con una expresión de puro odio, se interpuso en el camino de Aurora hacia la puerta. «No te irás con eso, zorra», escupió Valeria, volviendo a alzar la botella. Aurora miró a su hermana, la persona que había amado incondicionalmente, y sintió un dolor más profundo que cualquier herida física. «No te estoy pidiendo que me dejes ir», dijo Aurora con calma inesperada. «Solo te estoy diciendo que tu 30% no vale tu vida. Ya no hay plan. Tú eres la siguiente en ser eliminada después de mí. ¿No leíste la letra pequeña de la Operación Fénix?» La duda de nuevo brilló en los ojos de Valeria. Elías se había ido completamente de su lado, concentrado en su propio escape. En ese instante de fractura entre los conspiradores, Aurora actuó. Se abalanzó contra su hermana no para pelear, sino para desequilibrarla. El vestido de novia, su mortal mortaja, se convirtió en su aliado. Valeria tropezó con la falda voluminosa, cayendo sobre una mesa auxiliar de cristal. La botella de champán se le escapó de las manos,
rodando inofensivamente sobre la alfombra. Aurora no miró atrás. Su destino dependía de los metros hasta el ascensor. Corrió descalza, sus pies magullados por los tacones olvidados, el pendrive apretado en la mano ensangrentada. Bajó las escaleras de servicio, tropezando con la tela de seda, hasta llegar al lobby del hotel. El último de los invitados estaba yendo, y la seguridad ya estaba en modo nocturno. Vio una patrulla de la policía en la calle, acudiendo a un reporte de alteración del orden, probablemente por el escándalo que había hecho Elías al entrar a la suite. No dudó. Salió corriendo del hotel, el vestido blanco empapado por el rocío de la noche, y se lanzó hacia el coche de policía. ¡Ayuda! Mi esposo y mi hermana están tratando de matarme. Tienen un plan de asesinato, y la prueba está aquí, gritó Aurora, levantando la mano ensangrentada con el pendrive. La incredulidad en los rostros de los agentes fue palpable, pero el caos de la novia vestida de blanco, gritando histéricamente, fue suficiente para que uno de ellos entrara en acción. El resto de la noche fue una neblina de declaraciones, abogados, y el eco distante de las sirenas que se dirigían al hotel para detener a un esposo y una dama de honor que estaban a punto de abordar un avión privado. El pendrive contenía todas las pruebas necesarias para condenarlos por conspiración, fraude y, lo más importante, intento de asesinato. Cuando el sol de su día de bodas finalmente se alzó, Aurora no estaba de luna de miel en Santorini, sino sentada en la oficina del jefe de policía, su vestido de novia rasgado y sucio. Había perdido a su esposo y a su hermana, pero había ganado su vida y su fortuna. El día que debía ser el más feliz se había convertido en el día que le salvó la vida. Y mientras miraba la luz entrar por la ventana, sabiendo que el fénix de su antigua vida había ardido en cenizas, Aurora se prometió que, a partir de ahora, construiría su imperio con el oro de la herencia que casi le cuesta la vida. Y sin la necesidad de un amor que pudiera convertirse en puñal. Había sobrevivido. Y eso era una victoria que ningún anillo o voto podría igualar.